Hola, ya estamos llegando pues al final del ciclo básico de semiología psiquiátrica y llegamos al tema probablemente más complejo. Yo vengo a presentarles de ese tema tan complejo como la entrevista clínica los elementos más básicos, los necesarios que les permitan ya profundizar cuando ustedes así lo decidan con la bibliografía que les voy a recomendar y en la que en general está basada esta charla. Pero como siempre les he tenido que decir en todos estos videos y a lo largo de todo este ciclo que estamos llegando en este momento, definitivamente la importancia de profundizar y la importancia de complementar es crítica. Y en un tema como este, sí que más. Vamos a hablar entonces de la entrevista clínica desde una perspectiva de la semiología psiquiátrica, pero teniendo en cuenta que casi todo lo que vamos a mencionar aplica para todas las especialidades médicas. Lo primero que les decía era el tema de la bibliografía. Los textos que revisamos y que en gran medida sustentan esta presentación son la Shia, el arte de entender, estas clínicas psiquiátricas de Norteamérica de 2007 que precisamente son de edición de Sean Christopher Shia, La Carlat, que es un libro excelente, la primera aproximación que tal vez podrían tener sería tal vez esta, especialmente los residentes, pero teniendo en cuenta que en algún momento hay que dedicarse a leer la Shia, ojalá por completo. La Tasman, que también es un libro muy completo, muy bello. Este de Janssen, que es la entrevista para el diagnóstico diferencial, es bien profundo, es complejo, pero es muy interesante. Está este texto que de alguna manera es de donde tomamos casi la mayoría de la información cuando damos este seminario a los estudiantes de pregrado. Es un texto tomado de un librito que se llama El Manual del Residente de Psiquiatría, que es editado por la Sociedad Española de Psiquiatría. En un principio estaba gratuito, ahora ya uno tiene que acceder con clave. Ya no está en PDF, sino que es online y se está actualizando. Entonces, pues de todos modos, por ahí andar todavía las versiones en PDF. Entonces se las recomiendo mucho, que el capítulo 22 precisamente es el de habilidades básicas de la entrevista clínica. Este texto que me lo compartieron a mí durante la especialización, que también se consigue por ahí, que es muy bueno, la entrevista psiquiátrica de la cámara. Y de esta guía de bolsillo para el examen diagnóstico del DSM-5, hay un capitulito inicial que se llama la entrevista diagnóstica en 30 minutos. Entonces, básicamente esos son los textos que revisamos y con los cuales vamos a trabajar. Lo primero que hay que decir es qué es la entrevista. Y la entrevista, como les vengo tratando desde hace tanto tiempo, así como medio dando en abrebocas, es tan compleja porque habla de la interacción más importante y la razón por la que somos médicos, y es la interacción médico-paciente. Y esa interacción se vuelve una relación y se vuelve una relación además terapéutica y útil en la medida en la que sepamos administrarla adecuadamente. Por eso es esta afirmación que aún con los grandes avances en métodos diagnósticos de neurociencias para el caso de nosotros, pero insisto, esto aplica para todas las especialidades, la entrevista continúa siendo y seguramente siempre será, ahorita voy a aclarar a qué me refiero con eso, el medio principal para la evaluación y uno de los más importantes, si no el más importante de la intervención, insisto, en todas las especialidades médicas. A ver, aclaremos. Hay personas que dicen que en algún momento la medicina va a terminar siendo con herramientas diagnósticas robóticas. Y sí es posible que un algoritmo, por lo que se llama el machine learning de un sistema, pueda ser capaz de ir aprendiendo, ¿sí? Y que a partir de los síntomas y de los fenómenos que se le puedan reportar a partir de las constantes vitales de un paciente, etcétera,
sea capaz de decir cuáles sean los 10 primeros diagnósticos más probables y que con esos diagnósticos, ya cruzándolo con la edad, con el género del paciente, con los antecedentes familiares, diga, mire, de esos 10 el más probable con tanto de porcentaje de aproximación sea este y luego este y luego este y luego este. Sí, eso probablemente, de hecho ya está pasando, pero eso no va a decir que las máquinas van a hacer el diagnóstico bien. ¿Por qué? Porque también se los vengo tratando de insinuar, si vienen viendo esto en orden, obviamente insisto, esto, hay unas listas de reproducción para cada estudiante, no se me van a confundir, pues que no, para eso hay estudiantes de psicopatos, de terapéutica, pero desde cuando hablábamos de trastornos de la personalidad, yo les señalaba tanto el caso de Phineas Gage, entendemos algo y es que el proceso de tomar decisiones no solamente está basado en una fría lógica. La verdad es que las personas que tienen lesiones orbitofrontales, que aún conservan de alguna manera el juicio y el raciocinio crítico, pierden la capacidad de asociarlo con la intensidad emocional de un momento y con lo que se está viviendo. Y por eso en la entrevista se establecen, y lo veíamos también en psicoterapia cuando veíamos la introducción a la psicoterapia y hablábamos de que era una relación cargada de emoción. Y ahorita vamos a volver a eso también. Entonces, por eso es que nadie va a reemplazar la entrevista y nadie va a reemplazar nunca la interacción y la medicina como arte, como las personas que la hacemos, les garantizo que no va a desaparecer, porque se necesita esa interacción humana. De hecho, hasta los mismos pacientes muchas veces se lo dicen a uno, yo vengo para que usted me escuche, yo vengo para hablar con usted. Y solo eso, en las palabras de Sigmund Freud, nada como unas palabras bondadosas que sean más efectivas incluso que el mejor de los medicamentos tranquilizantes. Entonces, ahí estamos viendo que la entrevista tiene esa dimensión humana y es la que permite ese encuentro del que también vamos a hablar ahorita. De otra parte, porque hablamos desde ya de la intervención, porque la entrevista es terapéutica en todo sentido. Y doy un ejemplo de medicina interna. Yo le puedo prescribir un antihipertensivo a un paciente y puedo ser muy hábil y muy docto sabiendo los efectos de los antihipertensivos, cuál es la guía, cuál se debe poner primero, cuál se debe poner después, etcétera. Pero si yo literalmente no convenzco al paciente, no lo persuado de que se tome el medicamento, pues no va a dejar de ser un medicamento anotado en una fórmula, en un papel. Si yo no persuado, si yo no convenzo al paciente de que haga cambios en su estilo de vida, que le ayuden a controlar su presión arterial, si yo no lo motivo a vincularse al programa de riesgo cardiovascular y todos los cambios que tienen que venir alrededor de esto, pues el paciente no se va a mejorar. Entonces, se perdió esa prescripción y ese gran conocimiento que ese sabio tiene en la cabeza porque no fue capaz de llegarle a la persona. Entonces, todas las especialidades médicas necesitan aprender a hacer intervención a través de la entrevista. Necesitan ser capaces de llegar al paciente, necesitan ser capaces de entender los universos de significados de los pacientes y entendiendo esos universos de significados, darse a entender. No es si el paciente lo entendió a uno, es si uno se da a entender. Y durante toda esta entrevista sí voy a emplear la palabra paciente porque en otras aproximaciones podría caber la palabra cliente y estaría bien. En otras aproximaciones cabe la palabra usuario y va a estar bien. Pero en medicina, cuando hablamos de la relación médico-paciente y todo lo que está alrededor de ella y lo que significa, es una cosa profunda, hermosa, que además desde todas las dimensiones bioéticas de la actualidad sabemos que ya no es una relación paternalista, sino que es una relación basada en el respeto de la autonomía, basada en un principio de primero no hacer más daño, basado en un principio de tratar de hacer beneficencia cada vez que podamos. Entonces, cuando estamos entendiendo eso, entendemos que la relación médico-paciente es una cosa hermosa, profunda, con unas raíces filosóficas y por eso, sin ningún ánimo de que eso signifique que la persona que tiene el sufrimiento y que viene a buscar la recomendación médica, entonces es un agente pasivo y todo lo que se ha tratado de decir alrededor de la palabra paciente. Yo lo digo en el sentido profundo, filosófico e histórico de la medicina y por eso lo voy a seguir refiriendo así durante toda esta charla.
Con la entrevista clínica se obtiene la historia clínica, es decir, conocemos de la patología, de la historia epidemiológica, de los riesgos del paciente, etcétera. En psiquiatría, con la entrevista, además, hacemos gran parte de nuestra evaluación debido a que el examen mental en su mayoría se obtiene a través de la entrevista. Entonces, en ese sentido, es análoga también al examen físico de las otras especialidades, pero por sobre todo, la entrevista, como les vengo ya diciendo, tiene que ser terapéutica y tiene que ser terapéutica en su totalidad, desde el saludo hasta la despedida del paciente y su acompañante y su familia. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? Obviamente que el primero es obtener información y obtener información clínica relevante que me permita hacer un análisis, con base en ese análisis hacer una propuesta diagnóstica, con base en esa propuesta diagnóstica hacer una propuesta terapéutica. Entonces eso incluye conocer los antecedentes, la biografía, el estado mental del paciente en ese momento, información sobre el tipo de las relaciones interpersonales, las relaciones consigo mismo, qué universo de significados da el paciente, tratar de establecer esa propuesta diagnóstica y terapéutica con base en todo lo anterior. Pero también va más allá, ¿cierto? Porque como les decía, es conocer ese universo de significados, es conocer conceptos, actitudes, sentimientos hacia la situación actual, pero también hacia sí mismo, hacia su familia, hacia sus amigos, hacia el universo. Observar la conducta no verbal del paciente, sus silencios, su postura, qué me va diciendo de esa persona que pasa en cada uno de los momentos de la entrevista. Esos dos que están en negro los podríamos resumir en conocer lo mejor que podamos al paciente. Desde obviamente entendiendo que venimos a resolver un motivo de consulta, una enfermedad actual y tratar con eso de hacer una propuesta diagnóstica y terapéutica, pero entendiendo que conocerlo hasta donde más podamos para poder ver el arte de la medicina, que como se los he dicho también tanto a lo largo de todas estas charlas que hemos tenido, es el arte de individualizar, es el arte de coger los conocimientos científicos de la medicina y llevarlos a este individuo. Por eso tanto tenemos que trabajar con los jueces, con los abogados que entiendan que la medicina no es ciencia. La medicina no es una ciencia, la medicina es un arte que se basa en ciencia, pero es un arte. Es un arte porque está con una cantidad de factores que determinan individualidades que hacen que una persona reaccione bien o mal ante un medicamento, que una persona le ofrecemos una opción de recuperación y algunas sí se recuperan y otras no. La medicina es arte. ¿Cuál arte? El de individualizar. Entonces, si no cumplimos esos dos primeros objetivos que están en negro en la diapositiva, pues no estamos individualizando. Entonces, espero que cada vez se vaya haciendo más claro por qué el tema de la entrevista es tan complejo, porque es la que sustenta el arte de la medicina. Y en azul está la explicación de lo que también vengo ya diciendo desde hace un momento, y qué pena que suene esto tan repetitivo, pero esperemos que así sea didáctico, y es que en la entrevista no solamente se saca información del paciente para conocerlo, se le deja información, se le motiva, se le aclara, se le tranquiliza. Voy a decir frases que vamos a entender en el segundo de estos videos vamos a hacer esta serie de videos sobre la entrevista en dos videos. Entonces no es una serie, son estos dos videos en donde vamos a hablar esta parte introductoria y posteriormente vamos a hablar ya en técnicas en específico y en situaciones especiales de la entrevista. Entonces, en la segunda parte que vamos a hablar de esas técnicas, entonces vamos a hablar de cosas como el reaseguramiento, vamos a hablar de cosas como las intervenciones de escucha empática, vamos a hablar de las situaciones en donde yo dejo intervenciones claras para la persona, que sí, las hacemos más los psiquiatras, o digamos las hacemos los psiquiatras muy conscientemente, pero la verdad es que la inmensa mayoría de los médicos muy intuitivamente y especialmente cuando estuvieron bien motivados para decidir ser médicos y aún se encuentran motivados para su ejercicio de su profesión, intuitivamente tranquilizan al paciente, tratan de darle esperanza, tratan de dejarles cosas claras, tratan de convencer, de persuadir a que se tomen los tratamientos, a que vuelva, a que vengan los controles, a que cambie los hábitos vitales. Eso es terapéutico. Eso es lo que es la dimensión terapéutica de la entrevista. Y vuelvo y les digo,
Un robot le podría decir, sí, usted es hipertenso y sacarle la fórmula y probablemente se va a quedar en el cajón. Ahí es donde entra esa interacción humana hermosa y ese es el otro objetivo de la entrevista. La entrevista tiene que ser terapéutica y tiene que ser terapéutica en su totalidad. Y así vayamos a entrevistar una sola vez al paciente, porque no sabemos, ¿cierto? Puede ser que lo veamos en urgencias y que nunca más lo volvamos a ver. Tenemos que tratar de que cada vez que el paciente charla algo con nosotros, se lleve algo, se lleve una intervención, se lleve, así sea algo de psicoeducación, así sea algo de empatía, así sea algo de reaseguramiento, siempre tenemos que tratar de hacer alguna intervención de carácter terapéutico. Y vamos a ver cómo se maneja precisamente esa dimensión terapéutica con algunos aspectos básicos. Primero, nuestra presentación personal. La presentación personal de un médico debe reflejar el respeto que el médico tiene por ese encuentro y por esa dimensión que tiene esta situación. Entonces debe ser una presentación impecable, debe estar bien vestido, debe estar aseado. El cuidado de sus faneras debe ser el adecuado. Un médico se puede hacer tatuajes, sí, pero en lo posible que se haga tatuajes en sitios no visibles. Un médico debe mantener una actitud y una postura, un lenguaje verbal que le denote al paciente el respeto que el médico siente por este momento, pero que en ningún momento se pierda la calidez. Es decir, no puede ser que entonces por yo tratar de verme con esa dignidad y con ese respeto que tengo por el momento que es mi trabajo y el momento en donde sirvo a los demás seres humanos a través de esta interacción, se me convierta entonces en una cosa como de frialdad, distante, de tensión. No, la entrevista debe ser cálida. Y una de las cosas que vamos a charlar en el próximo video, el entrevistador debe ser genuino. Uno debe ir encontrando cuál es su estilo de entrevista y no debe traicionar ese estilo de entrevista. Porque si bien hay unos lineamientos básicos para una entrevista, ningún entrevistador es igual que otro, cada uno. Entonces uno a veces trata de parecerse a sus profesores y claro, uno debe tratar de coger elementos de la entrevista de cada uno de sus profesores. Ojalá cojan las cosas buenas y no las cosas malas que todos los profesores tienen y tenemos, sino hay que coger las cosas buenas de cada uno. Pero al final uno se tiene que ir formando ese estilo para que la entrevista no se vuelva cartonada. La postura, la actitud, miren, una cosa muy importante. Muchas veces no tenemos el tiempo porque cuando trabajamos para las omnipresentes aseguradoras de nuestro país, entonces a veces nos dan 15 o 20 minutos para atender un paciente, una cosa absurda, eso no tiene presentación de ningún tipo, pero bueno, desafortunadamente esas son las situaciones de un sistema que tampoco da para más económicamente. Ese es el lado malo. El lado bueno es que en Colombia tenemos aseguramiento casi universal. Entonces, no tenemos un sistema de salud tan malo como el de otras partes. Para que vean que siempre hay que tratar de ver los dos lados. Pero cuando tenemos tan poquito tiempo, a veces tenemos la dificultad de que no vamos a poder mirar al paciente porque nos toca empezar a escribir. Pues recíbalo, salúdelo y explíquele que no lo va a poder mirar mientras que empieza a escribir, pero que le va a estar prestando toda su atención. Y con las preguntas que usted haga, el paciente se va a dar cuenta si eso es cierto o no, si usted sí le estaba prestando atención o no. Y obviamente nuestros conocimientos. Recuerden que la medicina es una profesión. ¿Y cuáles eran las profesiones en el sentido clásico? Aquellas en donde el servidor se daba a los demás, profesaba ante los demás. La medicina es una de esas, esa es una de esas ramas del saber, es una de las profesiones, hay que profesar. Por lo tanto, cuando estamos cansados, cuando ya a veces decimos, ay, ya no quiero leer más, cuando a veces decimos, ah, ahí tenemos que acordarnos que el conocimiento que estamos acumulando no es para nosotros, es para cuando nos llegue ese paciente que sepamos qué hay que hacer. Y obviamente no nos las vamos a saber todas. Como decíamos en el seminario de urgencias, a veces es muy importante saber qué sabemos, pero también saber qué no sabemos, pero que no se nos pase nada. Siempre ser capaces de detectar lo anormal y decir, yo no sé qué es esto, pero este paciente sí tiene algo, voy a buscar ayuda. Entonces es poner nuestros conocimientos al servicio de esa persona. Esa hace parte de la dimensión terapéutica de la entrevista. ¿De dónde les insisto tanto lo de la presentación personal? Porque sé que eso puede generar escozor, ¿cierto? Hace poquito llegó precisamente uno de Medscape, de
la médica más tatuada del mundo, ¿cierto? Y sí, entre otras cosas creo que es una residente y le va bien y sí, bueno, está bien. Pero este que es uno de los textos que le citaba, esta es una fotico de cómo yo rayo. Entonces está la Carlat. Entonces dice, ganarse la confianza de su paciente para proyectando competencia. Entonces, este párrafo es muy bonito porque dice que en general, cuando uno está novato, uno tiene mucha preocupación por verse confiable ante el paciente. Y resulta que precisamente uno se siente todo menos confiable porque uno en ese momento no tiene confianza. Entonces, mire lo que dice. De hecho, el paciente usualmente le da el beneficio de la duda acá, porque hay algo que se llama la competencia adscrita. Esta competencia se la atribuye el paciente a uno porque simplemente usted venga de tal o cual universidad, porque entonces usted es graduado de medicina. Entonces, la competencia escrita le va a dar a usted, lo va a llevar a través de los primeros minutos de la entrevista, pero después de eso usted se tiene que ganar el respeto del paciente. Entonces, aquí dice muchas de las cosas que hay que hacer y dice, otras formas más prosaicas de proyectar competencia incluyen vestirse profesionalmente y adoptar una actitud de confidencialidad y de confianza y de respeto y de proyectar esos conocimientos que sabemos que tenemos. Entonces, miren, no es que lo diga, no es que lo esté diciendo yo, ¿cierto? Hay un tema de que sí hay que cuidar ese decoro y a veces cuando empezamos las prácticas uno le ve cierta molestia a los estudiantes, pero viene de acá. Además, porque vuelvo y les digo, de la manera en la que yo me arreglo para entrar al consultorio, de la manera en la que yo me arreglo para ir al turno, estoy demostrando. Así use un uniforme. Yo creo que ya se dieron cuenta que yo soy de los que usa uniforme, pero un uniforme bien llevado, aseado, bien presentado, una bata bien cerrada, bien limpia, blanca, sin manchas, bien organizado, ayuda a proyectar eso que estamos pretendiendo mostrar, el respeto hacia nuestra profesión y hacia el paciente. Pero ahora no se me van a quedar con eso, ¿no? Entonces no solamente es la presentación personal, es todo esto que estamos hablando acá, como nuestro lenguaje, nuestra actitud verbal y preverbal, nuestra actitud hacia el paciente, el respeto por el paciente, el pedirle disculpas si no lo podemos mirar y decir, vamos, voy a empezar a escribir, pero le voy a estar prestando atención. De nuevo con nuestras preguntas y con nuestros conocimientos por sobre todo, es que demostramos que estamos en una actitud terapéutica y de respeto hacia el paciente. Como hemos visto, la entrevista es un encuentro. Obviamente, sobra decirlo, es un encuentro interpersonal. Y volvemos al tema de por qué la entrevista es tan importante y por qué le da la dimensión de arte a la medicina. Porque es un encuentro entre individuos, entre personas. Por un lado estaría el paciente, ya vieron por qué nos referimos a él, que seguramente viene con ansiedades, con miedos, con su sufrimiento, con sus prevenciones, con expectativas puestas en uno, muchas veces no realistas, otras irrealistas, muchas veces con desesperanza, muchas veces con desdén, muchas veces han llegado con engaños los pacientes. Yo siempre digo en psiquiatría, jamás se enojen porque traigan a un paciente engañado. Yo tuve la oportunidad de trabajar en atención prehospitalaria con Cruz Roja Colombiana y mientras que me formé como médico y gracias a eso, entre otras, logré obtener mi sustento durante mi carrera y, y trabajando en APH siempre nos decían, mire, es un conductor y es una APH en ambulancia. Son dos personas. Si un paciente de psiquiatría se les va a alterar, es mejor que le lleven cuerda, llévenle el hilo y traten de llevarlo tranquilo al servicio. Y yo me acuerdo mucho cuando llegábamos al servicio y salía el psiquiatra y decía, bueno, mi nombre es tal, yo soy el psiquiatra y yo decía, uy, pero vea, nosotros lo traemos tranquilo, ahí mismo se alteró el paciente. No es que el psiquiatra no puede mentirle, pero afuera sí, porque muchas veces es preferible evitar una emergencia comportamental con menos personas y si se va a presentar la emergencia comportamental que se presente en el lugar en donde tienen entrenado al paciente. Perdón, donde está entrenado el personal para atender al paciente en caso de una emergencia comportamental. Entonces, a veces el paciente viene incluso pensando que la consulta no es para él. Y esa es una de las realidades. Y nunca se enojen con una familia por eso, porque es que hay que estar preparado para eso. Porque la familia muchas veces también tiene angustias y tiene miedos y prefiere llevarlo así tranquilito, haciéndole creer que la consulta es para otra persona. Que si eso está bien o está mal, simplemente me limito a decirles, uno no sabe qué es lo que estaba pasando en esa casa y por qué esa familia tuvo que tomar esa decisión. Entonces, el paciente viene con todo eso. Obviamente vienen los acompañantes,
la inmensa mayoría de las veces una familia, otras veces una amistad, otras veces un representante, un acompañante de una fundación, o a veces vienen solos los pacientes. Cada uno de los acompañantes a su vez también tiene sus miedos, sus ansiedades, sus sufrimientos, su prevención, sus expectativas, muchas veces irrealistas. Lo veíamos, por ejemplo, en el seminario de urgencias en psiquiatría con el tema de las expectativas que tiene la familia respecto al modelo médico sobre las adicciones. Y entonces, a veces hay que ser capaz de frustrar algunas expectativas, pero exaltar otras, y eso genera en todos ellos esos movimientos emocionales que el paciente y la familia ponen, envían hacia el terapeuta, se llaman la transferencia. La transferencia. Si quieren ver de dónde salen todos esos términos, entonces hay que ir a los videitos que están de psicoterapia para médicos generales. Transferencia son todos esos movimientos emocionales que el paciente y sus acompañantes ponen en nosotros, en los médicos. Pero por el otro lado, estamos nosotros. Nosotros también tenemos ansiedad, tenemos preocupación por nuestra responsabilidad, tenemos prevenciones, expectativas, tenemos sesgos, tenemos nuestro conocimiento, a veces tenemos rabia con las cosas que nos dicen. Nosotros somos los paganines del sistema de salud, entonces ahí vemos cuántas veces nos salen grabando a los médicos sin permiso, insultándolos, maltratándolos, pero es la familia sin muchas veces entender que el médico es el que pone la cara, pero que detrás están las políticas y están todas las cosas que pone la aseguradora o que pone el mismo sistema de salud. Y a veces nosotros no somos capaces de distinguir que esa rabia de esos pacientes o eso que hacen no es en contra de nosotros, sino es en contra del mismo sistema o de las cosas que están pasando. Pero obviamente cuando nosotros nos vemos agredidos, tendemos también como seres humanos a devolver la agresión, a ponernos a la defensiva, etcétera. O a veces, por lo contrario, tenemos experiencias agradables de pacientes que nos caen bien, de pacientes que podemos tener una cercanía con ellos. ¿Por qué no? Hay que decirlo. Puede estar ahí una paciente o un paciente que nos parezca sexualmente atractivo. Es que nosotros también somos seres humanos. Pero recuerden que todo eso que está ahí se llama contratransferencia. Y recordemos que si entramos a entrar a manejar esa contratransferencia, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la libertad? Cuando esto lo estoy dando en vivo e indirecto, espero que alcen la mano algunos y que traten de dar su definición de la libertad. Y ahí tratamos de generar algún debate. Entonces espero que en este momento ustedes, cuando estén viendo esto, se lo empiecen a preguntar. Para ustedes, ¿qué es la libertad? La libertad, obviamente, en un sentido llano, es la capacidad de actuar a mi gusto, hacer lo que quisiera yo hacer, cuándo, cómo y dónde quisiera hacerlo. Lo que pasa es que la libertad no se puede confundir con el libertinaje, porque el libertinaje es esa posición llevada al extremo y no poniendo ninguna capacidad de reflexión sobre la libertad. Y la libertad, como todo principio filosófico profundo, requiere reflexión. Y uno de los elementos básicos de la libertad empieza porque cuando yo tome una decisión de hacer tal cosa o de no hacer tal otra, yo debo ser consciente, debo tener el conocimiento de las implicaciones que tiene el hacerlo o que tiene el no hacerlo. Ahí es que soy verdaderamente libre. Preocupa mucho cuando las personas no saben qué es lo que está pasando y creen que están siendo libres. Y creen que están decidiendo sobre algo que en realidad no saben las implicaciones que tiene. De alguna manera sí están ejerciendo su libertad, pero no están siendo conscientes del ejercicio de su libertad. Y lo siguiente que yo tengo que hacer para ser verdaderamente libre es esto. Primero, entonces, hago un análisis respecto a, venga, yo sé qué es lo que estoy decidiendo y sé cuáles son las implicaciones de lo que estoy decidiendo y sé para mí qué sería lo mejor o qué tal vez no sería lo mejor. Entonces, la libertad parte de un conocimiento de lo mejor posible de la decisión que se va a tomar. Pero lo segundo es que una vez tomada esa decisión, la libertad no viene gratis. Y es que la libertad viene con la responsabilidad de asumir lo que se decidió, actuar o no actuar. Esa es la verdadera libertad. Si aceptamos eso, entonces decimos que la libertad pasa por el conocimiento, ahí la ejerzo y luego tengo una responsabilidad.
¿Quién es el que tiene los conocimientos técnicos en ese encuentro que le señalaba yo aquí? ¿Quién es la persona que tiene la capacidad entonces de ejercer esa libertad de manera adecuada? Y por lo tanto, sobre quién recaería la responsabilidad de reconocer, entender y manejar hasta donde sea posible, porque obviamente ahí enfrente hay otros seres humanos que tomarán sus decisiones autónomas independiente de uno, toda la dimensión de ese encuentro. Por lo tanto, yo puedo encontrar que el paciente me desagrada, me molesta, me saca la piedra, me siento amedrentado, me siento amenazado. O por lo contrario, puedo encontrar ese paciente atractiva o atractivo en cualquier sentido. O puede ser la única contratransferencia que debería ser, la ideal, que es la neutra. El paciente no me molesta, el paciente no me desagrada, el paciente no me agrada excesivamente, el paciente no me atrae de ninguna manera, pero la contratransferencia neutra, no, la verdad es que es la más rara de todas. Casi siempre o nos movemos hacia contratransferencias que se llamarían más del lado positivo y contratransferencias que se llamarían más del lado negativo. Entonces aquí tengo que volver a decir algo que ya les había dicho en los videos de introducción a la psicoterapia y es con la contratransferencia que hay que hacer. Uno, se identifica. Yo no la dejo pasar. O sea, cuando a mí me está dando miedo un paciente, lo primero que tengo que hacer es decirme a mí mismo, me está dando miedo. Cuando un paciente me está sacando la piedra como ser humano que soy, lo primero que tengo que hacer es decir, este paciente me está sacando la piedra. Me lo digo a mí mismo. Cuando digo, este paciente me está cayendo demasiado bien por mis propios sesgos, me lo digo a mí mismo. O encuentro este paciente o esta paciente atractiva, atractiva. Tengo que decírmelo a mí mismo. Lo segundo, se utiliza de manera reflexiva. Recuerden que la contratransferencia puede usarse para el diagnóstico. Traté de explicárselos a los de semio aquí cuando hablábamos de la disociación en las expresiones, por ejemplo, cuando hay una incongruencia afectiva. Eso normalmente la contratransferencia es de miedo, es una sensación de uno no entiende qué es lo que está, porque el paciente se me ve como con una sonrisa, pero él dice estar triste o viceversa. Eso genera una sensación y ahí sirve para hacer diagnóstico. Hay cierto tipo de pacientes que emplean tal tipo de defensas repetidamente que hacen que uno experimente más rabia que otros casos. Entonces uno ya lo reconoce y uno dice, mire, este tipo de casos probablemente me habla de cierta tal o cual trastorno de la personalidad. Ahí estamos viendo ejemplos de cómo la contratransferencia se puede usar diagnósticamente. Pero también la debo autoanalizar, también debo decir por qué me molesta esto, o por qué me agrada esto, o por qué me desagrada aquello. Me falta una cosa aquí. Ah, no, sí, ya ahí está, mírenla. Nunca se actúa. Uno la identifica, o sea, uno dice, este paciente me está sacando la piedra o este paciente me cae bien para una sola cosa, para que el paciente jamás se entere. Los pacientes nos deben ver a nosotros totalmente neutros, cálidos, respetuosos, pero siempre totalmente neutros. Ni nos agradan ni nos desagradan, ni nos sacan la piedra ni nos dan miedo. Porque aún con miedo o aún con rabia uno jamás se lo debe mostrar al paciente. Uno siempre debe mostrarse sereno, sereno. Así por dentro le estén temblando las piernas y sienta angustia, serenidad. ¿Sí? Ahora sí, se utiliza de manera reflexiva y si yo ya veo que esa contratransferencia a mí me está ganando, si yo ya veo que esta situación está superándome, yo debo probablemente pedir que el paciente cambie de terapeuta si es necesario y buscar ayuda en psiquiatría por lo menos con mis supervisores, con mis profesores de psicoterapia, con las personas, mis colegas, que yo pueda ir a decirle, oye, esta contratransferencia de tal o cual paciente me está afectando mucho, quisiera que me ayudes a analizarla ahora sí ya en profundo. Entonces, por eso les decía que no le podemos tener miedo a la contratransferencia, lo que hay que hacer es saberla manejar y reconocer que nosotros somos seres humanos, pero que ahí somos los que tenemos el conocimiento y que por lo tanto somos los que tenemos la verdadera libertad y la responsabilidad de manejar ese encuentro lo mejor que podamos. Obviamente eso significa entrenándonos, practicando, leyendo, nunca dejar de leer entrevista clínica. ¿Dónde se debe entrevistar? La pregunta podría ser ingenua, pero la verdad es que hay muchos lados en donde esto a veces no es tan fácil de cumplir, sobre todo, por ejemplo, en urgencias. Entonces es importante que el médico y el paciente se encuentren cómodos, asegurando la confidencialidad, es decir, que ojalá en los lados
del consultorio no se escuche lo que se va a hablar, pero en psiquiatría eso no puede significar nunca aislado. Y ahora yo les voy a decir la verdad. Yo creo que para cualquier especialidad médica, todo médico debería siempre ubicar su escritorio. Cuando los que conocen la clínica, eh, el proyecto de diseño del nuevo edificio de la clínica se basó en toda una serie de criterios de seguridad de salud mental y ustedes van a ver que casi todos los consultorios tienen doble puerta, los escritorios tienen botón de pánico, hay sistema de activación de emergencias con distintos medios. Entonces, allá está muy, se cumple mucho la parte estructural, pero no es así en todo lado en donde trabajamos. No se nos puede olvidar que en psiquiatría es obligatorio, pero en todas las demás especialidades médicas también debería ser que la disposición del consultorio haga que el médico sea el que tiene el control sobre la puerta de acceso. Porque como la mayoría de los consultorios son de una sola puerta, el médico debería estar sentado y la puerta quedar a uno de los lados de él. Es decir, que él siempre pueda con su mano abrir y levantarse y salir en caso de ser necesario, no al revés, no que es como está en la mayoría de los consultorios, si se fijan, en la mayoría de los consultorios la puerta queda del lado del paciente y así no debería ser, no debería ser. Entonces siempre hay que tener presente esto, un lugar tranquilo, cómodo, cálido, ojalá bien iluminado. Obviamente uno se sueña sus consultorios, entonces esos consultorios que uno ve en esas series gringas en donde tienen el sofá y tienen el área de juegos para los niños y bueno, pero pues eso no siempre se puede, pero entonces por lo menos garanticemos que sea un lugar cómodo, que haya las sillas cómodas, que haya un lugar bien iluminado, que tenga un lugar bien ventilado, que no vaya a tener olores desagradables y que sea un lugar de confidencialidad, pero seguro, no aislado, por ahí apartado, sin que nadie pueda oír ni ver tampoco nada y tener métodos de cómo comunicarme con alguien. Puede ser por chat, hoy en día que usamos los computadores y así no se va a notar ningún cambio para que podamos avisarle a alguien si estamos en una situación de riesgo y siempre, siempre traten de ubicar su escritorio de tal manera que ustedes tengan el acceso a la puerta. Entonces ya más entrando en materia de las técnicas de la entrevista, para poder conocer las distintas estructuraciones de la entrevista, lo primero que debemos hacer es conocer los tipos de preguntas, porque los tipos de preguntas son los que nos dan la manera en la que se constituye la entrevista. Entonces hay preguntas abiertas que son aquellas en donde no se pueden responder ni con un sí ni con un no. Qué pena que se los diga por la antonomasia, pero es la forma más fácil de verlo. Ni con un sí ni con un no. O sea, son las preguntas como por ejemplo esta. Sobre su situación actual. Hábleme sobre su situación actual. El paciente no me puede decir ni sí ni no, ¿cierto? Son las que más dan riqueza y profundidad, pero representan un inconveniente y es que prolongan mucho el tiempo de la entrevista. Son las que en general se deberían utilizar al inicio de la entrevista. Por lo contrario, estarán las cerradas, que son las que se pueden responder sí o no. ¿Sí? ¿Anoche lograste dormir? Sí o no. ¿Cierto? Esa es una pregunta cerrada, permiten obtener información puntual, son de gran ayuda cuando la persona está con mucha alteración emocional y cuando el tiempo de la entrevista es corto para centrar a sujetos que tienen mucho aumento del débito verbal por presión del habla, porque están prolijos, porque están circunstanciales, porque están taquilálicos. En los pacientes psicóticos son más útiles las cerradas. Entonces, con base en eso existen unos tipos de entrevista. Una entrevista que puede ser abierta, y una entrevista que puede ser estructurada o cerrada serían como las básicas. Pues, ¿qué es una entrevista abierta? Aquella en donde se emplean predominantemente o en su totalidad preguntas abiertas y en la que se evita hacer cualquier intervención de restricción de la información, sino que antes se den unas intervenciones que favorezcan la comunicación, que las vamos a ver en la próxima charla. Este tipo de entrevistas aportan muchos datos del paciente, o sea, son las que probablemente permiten más conocer esos aspectos profundos que veíamos del entender a la persona y sus significados, pero obviamente no aplican para las situaciones de urgencias o cuando esta es una única entrevista la que vamos a hacer, es decir, que no se va a seguir con un vínculo terapéutico. En el otro extremo están las entrevistas cerradas en donde literalmente todas se hacen de sí o no. Entonces,
son de evaluación estandarizada y son, mejor dicho, se las muestro, ¿cierto? Aunque aquí quiero mostrarles aquí qué dice esto. Sin embargo, las entrevistas cerradas así permitan hacer diagnósticos aparentemente de manera muy fiable, no superan al juicio clínico. O sea, uno tiene que igual hacer el análisis porque una entrevista estructurada le puede estar dando a uno que el paciente sí cumple con tal diagnóstico, pero uno sabe que no es el diagnóstico sencillamente porque, por ejemplo, le aplicamos una subescala de síntomas psicóticos a una persona con un trastorno bipolar, pero no es que tenga una esquizofrenia, es que tiene síntomas psicóticos en esta entrevista. O sea, siempre hay que aplicarles el juicio clínico. Y el ejemplo es, por ejemplo, esta es una, la mini, en donde aquí está cómo se pregunta para riesgo autolítico en el mini. Mire que todas las respuestas son de sí o no. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto o que debería o ha deseado estar muerto? ¿Ha querido hacerse daño? ¿Ha pensado en el suicidio? ¿Ha planeado cómo hacerlo? ¿Ha intentado hacerlo alguna vez en su vida? Sí o no, mire que todo es sí o no y dan unos puntos de corte precisamente para medir el riesgo. Entonces estaría por este lado una entrevista abierta y por este lado una entrevista cerrada. ¿Y qué tenemos en la mitad? Tenemos las entrevistas semiestructuradas, que la verdad suelen ser la entrevista como más o menos nosotros nos la imaginábamos, en donde pasamos de hacer algunas preguntas abiertas a preguntas más cerradas a preguntas totalmente cerradas, porque hay preguntas que son intermedias, en donde uno puede escribir en donde uno puede pedir que se describa algo muy puntual, que no permite que se explaye tanto el paciente, que no es tampoco una abierta, que tampoco es una cerrada. Esos son los tipos de preguntas que existirían y por ende los tipos de entrevistas que existen. Una entrevista que sea totalmente cerrada quita la espontaneidad y puede llevar a tener diagnósticos sin tener en cuenta individualidades, que era lo que les explicaba anteriormente con el juicio clínico. Y una entrevista totalmente abierta puede hacer que se pierda el control por parte del médico y que a su vez se pierda la capacidad de recolectar información pertinente y necesaria. ¿Por qué? Porque el médico que tiene una entrevista totalmente abierta, recuerden que los pacientes no saben qué información es la que es relevante, entonces a veces empiezan a contar cosas que son irrelevantes y se puede perder tiempo valioso que se requería para poder orientar cómo construir, como veíamos en la clase, en la charla de la historia clínica, para construir bien la temporalidad de una enfermedad actual. Entonces la verdad es que las mejores entrevistas son las semiestructuradas. Y esto ya les va a sonar que es de Vallejo Ruiloba. Y es que estas son las entrevistas en las que nos debemos entrenar. ¿Por qué? Porque Vallejo Ruiloba dice, las entrevistas abiertas no proporcionaban una alta fiabilidad diagnóstica, lo que llevó al desarrollo de entrevistas semiestructuradas, que cuando son aplicadas esas entrevistas semiestructuradas por profesionales con experiencia y entrenados, permiten el diagnóstico de cualquier trastorno mental con alta fiabilidad. Yo en esto ya profundicé mucho en Introducción a la Psiquiatría, en el video de Introducción a la Psiquiatría, entonces hoy no me voy a detener más acá, pero les garantizo que es el tipo de entrevista en el que nos tenemos que entrenar. Entonces, el próximo encuentro que vamos a tener es para que ya conozcamos la estructura de la entrevista y con base en esa estructura de la entrevista, cuáles son las habilidades en las que más nos debemos entrenar. Entonces ahí espero que queden con la motivación para que nos veamos en ese momento. Muchas gracias.